En el siguiente video les voy a presentar la actividad siguiente, el siguiente paso a seguir del electivo. Hemos estado ya harto tiempo pegados un poco en la historia de la arquitectura y ahora vamos a empezar a trabajar en, en creaciones personales. Ya la primera parte de esto es, me voy a poner aquí, que no me gusta, aquí. La primera parte de esto tiene que ver con crear espacios habitables y tiene que ver con la proyección en el plano, ¿ya? La primera pregunta de todo esto, ¿qué es un plano? Antes de explicar la actividad. Bien, un plano es un documento gráfico en el que plasmamos el diseño de lo que será un proyecto arquitectónico. Es decir, como tal dice ahí, es la representación de cómo se van a distribuir los espacios en la futura construcción. El plano me va a ayudar a organizar la idea que yo tengo lo más detalladamente posible y lo más real posible. Es decir, si yo en el plano determino que un muro va a ser de tales y tales dimensiones, es porque en la vida real, en la construcción que se haga después, el plano va, o sea, el edificio va a tener muros de tales y tales dimensiones. ¿Ya? En el fondo, el plano me ayuda a organizar en el papel la idea que yo tengo y la distribución de las cosas en la construcción total. Hay distintos tipos de planos. Por ejemplo, el que nosotros estamos viendo es un plano topográfico, que en el fondo es un plano que detalla las condiciones del terreno donde yo voy a realizar mi construcción, es decir, el relieve. Si el terreno es plano, si el terreno es curvo, si el terreno tiene mucho relieve, si está cerca o lejos de un cerro. En el fondo son, insisto, descripciones geográficas de donde yo voy a instalar mi construcción. También tenemos planos de cimentación, que en el fondo el plano de cimentación es un plano que detalla de cómo va a ser la primera estructura de suelo que va a tener mi construcción. Cuando uno hace una casa, lo primero que delimitan es terreno, es el territorio, las dimensiones también de esa construcción a partir de guías estructurales que van a ir en el piso y los materiales que se van a utilizar. Para eso está el plano de cimentación. Tenemos también el plano de instalaciones, que el plano de instalaciones es la descripción de cómo van a ser las conexiones y los circuitos eléctricos y de gas en una casa. Vemos que a mí personalmente me gusta mucho este plano, lo encuentro muy bonito visualmente. Detalla dónde van a ir las lámparas, dónde están los enchufes, cómo van a ser las conexiones y también tiene que detallar el material que se va a utilizar. Lo mismo con los sistemas de gas, de cómo se va a distribuir dicha organización en la casa, ¿ya? O en el edificio a construir. Ahora vamos a ver los tipos más clásicos, entre comillas, de plano. Tenemos el plano de elevación, que en el fondo es la fachada del hogar comparada con otros elementos que me van a ayudar a proporcionar y a dimensionar las medidas de la construcción. Por lo general en los planos de elevación se utiliza siempre una figura de una persona para que, insisto, yo pueda proporcionar mi cuerpo en relación al edificio y ese mismo edificio yo poder entenderlo en proporción a un paisaje. Por ejemplo, se utilizan árboles para tener elementos de diferenciación y se utilizan también autos, como para yo ir cachando como cuánto mide tal y tal cosa y describe claramente la fachada y, como vemos en el ejemplo, detalla algunas mediciones. Otro tipo de plano clásico es el plano de corte. El plano de corte es una descripción donde nosotros hipotéticamente cortamos por la mitad la construcción y esto me ayuda a diferenciar y a entender la distribución de los muros y su grosor. En el fondo es como ya la estructura más sólida y, como vemos aquí en el ejemplo, detalla cuáles van a ser las medidas de dichos muros, de dichos pisos y de las estructuras que están involucradas en ello.
Y finalmente tenemos el plano, yo creo, más clásico que se ve siempre en las representaciones, que es el plano de planta, que en el fondo es la vista aérea de un piso, y que ayuda también a determinar de cómo se van a organizar el espacio en relación a los elementos que yo voy a configurar el interior. Por ejemplo, en este típico plano de planta de hogar, yo puedo ver, claro, está la dimensión de una habitación, pero también puedo comparar la dimensión total de esa habitación con los elementos que la componen, como la cama, como un armario, como un velador. ¿Ya? También otra cosa importante del plano de planta es diferenciar dónde están las puertas y las ventanas en relación a la organización de todo lo demás. ¿Ya? Aquí vemos también otro ejemplo, y en este caso se utilizan también el patio como parte del plano de planta, que yo encuentro que es un factor súper importante porque también la casa se constituye a partir de su patio. ¿Ya? Y hace una diferenciación de color de lo que es el interior y de lo que es el exterior en el caso de este ejemplo, y además de los materiales que se utilizan para diferenciar. ¿Ya? Y aquí tenemos también un ejemplo de planos de planta y de cómo se pueden distribuir dependiendo de los pisos. ¿Ya? Primer piso, segundo piso, tercer piso. Y así. Ya esta es como una configuración un poco más compleja. En los planos más tradicionales se pone una planta dibujada al lado de la otra y se señala cuál es el primer y segundo piso. Y se acaba. Y acá tenemos como un plano de planta también, una vista aérea del edificio de la construcción en general. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver algo que vamos a ver un poquito ahora más adelante. Es un ejemplo de símbolos que se utilizan para identificar objetos en casas. Ya, simbología de planos de planta. Se imaginarán de qué se trata la actividad ahora. Lo que ustedes van a tener que hacer, chiquillos y chiquillas, es confeccionar, realizar, construir, dibujar 2 planos de su casa. Vamos con los detalles. Lo primero que tienen que hacer es, con este elemento que me imagino que todos tienen en sus casas, medir tu casa. ¿Qué cosas son importantes de medir de la casa? Bueno, el perímetro completo, las paredes, ancho, largo, las puertas y las ventanas. ¿Por qué es importante medir esto? Porque las puertas y las ventanas me van a ayudar a tener dimensiones y a poder considerar proporciones dentro del espacio. Me voy a correr para acá porque aquí. Dentro del espacio. Y medir elementos del patio y medir el patio para que nosotros podamos entender la dimensión de la casa, de la construcción neta, en relación al otro espacio vacío que queda como para el uso libre, que nosotros lo conocemos tradicionalmente como el patio. Toman esas medidas, las anotan rápidamente en un cuaderno, hacen un boceto rápido para después con tranquilidad sentarse y empezar a construir su plano. 2 planos, uno de corte de su casa, otro de planta de su casa. ¿Ya? Por favor, se tienen que guiar con los ejemplos que vimos anteriormente. Y para el plano de planta, considerar todos los elementos entre muebles, puertas, ventanas, etcétera, etcétera, que constituyan el interior del hogar. No detalles, no detalles, no el cuadro que está en la pared, por ejemplo, pero sí la cama en relación al velador, en relación a la cómoda, en relación al closet. La mesa del comedor en relación al sillón que está más allá, en la cocina. Mi cocina en relación al mueble, en relación a la puerta. ¿Sí? Bueno, como está detallado en los planos que nosotros vimos más anteriormente. Como este. ¿Ya? Cosas importantes que necesito que tengan en consideración. Las puertas y las ventanas se representan así. Yo estoy representando aquí una puerta
Yo estoy representando así de simple una ventana, no más que eso. Pero necesito que la midan para que la puedan relacionar bien en relación al muro, ¿ya? Siguiendo con la puerta, este ángulo que yo dibujo acá en la puerta corresponde a la dirección donde yo abro la puerta. Es el movimiento que hace la puerta, ¿ya? Importante señalar eso. Sí, y como les había dicho anteriormente, aquí hay un poquito, yo esto se lo voy a mandar al correo para que lo tengan como archivo aparte, un poco de simbología de cómo ustedes pueden detallar el interior de dichas distintas habitaciones y organización de la casa total. Tenemos sillones, tenemos mesas, tenemos baños, eh, tenemos camas, tenemos lavamanos, autos por acá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si ustedes buscan en Google simbología para planos de planta, les va a salir un montón de cosas que ustedes los van a ayudar como a organizarse. Cosas importantes que tienen que saber es que no tengo problema en que alguien utilice color para diferenciar otras cosas, porque entiendo que de repente hay algunos que les estresa imágenes monocromas. Pueden utilizar color, es completamente libre, pero necesito que sean lo más rigurosos posibles con las medidas y sobre todo con la construcción del dibujo mismo. Regla, lápiz, por favor. ¿Por qué? Yo no tengo problema, por ejemplo, en que utilicen un boceto inicial donde ustedes rápidamente, mientras vayan midiendo las cosas, vayan haciéndolo, pero necesito que este tipo de boceto después ustedes se sienten y lo traspasen a un dibujo más técnico, más elaborado y un poco más profesional. ¿Cuál es el material que van a utilizar? Hoja de blog. Puede ser de un octavo, puede ser de un cuarto. Herramienta regla, lápiz, grafito. Si alguien después lo quiere pasar a lápiz pasta, genial, insisto, también se puede utilizar lápices de colores. Pero eso va a ser. Sí, las fechas para trabajar en esto idealmente que una semana, bueno, partan midiendo la casa por supuesto, que eso igual es como lo más engorroso, eh, para que dividan las semanas en dibujar una semana un plano, otra semana otro plano. ¿Sí? Sobre la fecha de entrega lo vamos ya a estar confirmando más detalladamente. Ese es el encargo. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar al mail. Espero que se diviertan haciendo el ejercicio. Siento que es muy fructífero hacerlo porque es muy entretenido entender cómo está construido el lugar que yo he habitado prácticamente toda mi vida. Entonces pónganse las pilas y disfrútenlo. Insisto, cualquier duda me escriben y nos vemos. Chao.